Hola amigos, ¿cómo están? Vamos a resolver el simulacro de admisión propuesto por la preUNAL con la finalidad de potenciar tu conocimiento. Asimismo, te estoy dejando un link donde encontrarás más preguntas, más problemas tipo examen de admisión UNAL. Así que dale me gusta y ponte a practicar. Muy bien, entonces empecemos con el simulacro propuesto por la preUNAL. Son 14 preguntas muy parecidas a las que te vendrán el día del examen. Es importante que tomes apuntes y también que intentes resolver las preguntas por ti mismo. Muy bien chicos, entonces comenzaremos con el simulacro. Por favor te pido mucha atención. Sé que estamos a pocos días del examen, así que ponle muchas ganas, mucha fuerza y sobre todo mucha fe. De esa manera, cuando termine el video, aprenderás algo nuevo y así estarás más cerca de alcanzar tu objetivo, que es ingresar y convertirte en molinero. Muy bien chicos, entonces por favor mucho optimismo, mucha concentración. Comenzamos con la pregunta número 1. A ver, empecemos ahora. Aquí está. Pregunta número 1. Relaciones sobre las etapas del método científico. Inténtalo y la clave que te va a salir es clave enano, la E. Antes que nada, ubiquémonos en el tema. El tema es el método científico. Recordemos un poco de teoría. Según la preagraria, el método científico presenta 5 etapas: la observación, la hipótesis, la experimentación, el análisis de resultados y la conclusión. Durante la observación, el científico observa un fenómeno que llama la atención sus sentidos. Por ejemplo, podría ser la erupción de un volcán, la precipitación en la selva, la presencia de un arco iris en la sierra o tal vez la migración de mariposas. Cualquier fenómeno natural que llame la atención sus sentidos se considera una observación. Durante la hipótesis, el científico genera una explicación racional del fenómeno que está observando. Por ejemplo, si lo que observa es la erupción de un volcán, entonces el científico dirá: el volcán está erupcionando debido a que la Tierra está liberando energía. Entonces, la hipótesis es una explicación racional. También se dice que tiene carácter predictivo, ya que predice, se anticipa al fenómeno que vas a observar. También se dice que tiene carácter provisional, hasta no ser aceptada o rechazada. En la experimentación, el científico reproduce el fenómeno observado, pero lo hace en su laboratorio, aplicando variables. Digamos que aquí el científico construye un pequeño mini volcán. De esa manera verá si la energía realmente produce las erupciones y así ver la veracidad o la falsedad de la hipótesis. Pero recuerda, lo hace de manera controlada. En la etapa de análisis de resultados, el científico procesa toda la información, hace uso de la matemática, de la estadística para corregir posibles errores, genera cuadros, gráficas, hace el estudio cual y cuantitativo. ¿Está bien? Y finalmente, durante la conclusión, se aprueba o se rechaza la hipótesis. Aquí no te confundas. En la experimentación se ve la veracidad o la falsedad de la hipótesis, mientras que en la conclusión se aprueba o se rechaza la hipótesis. Muy bien. Aquí me están dando 5 ítems y tenemos que decir qué ítem corresponde con qué etapa del método científico. Entonces comencemos con la observación. La observación vendría a ser el número 2. El científico observa que las hormigas incrementan su número en verano. Es decir, hay más hormigas en verano. Ese es el fenómeno que llama la atención nuestros sentidos. Hay más hormigas en verano. Ahora hay que plantear una hipótesis, una explicación racional. La número 1. Seguramente el calor del verano hace eclosionar más huevos en las hormigas. ¿Está bien? Por ese motivo aumentan en número. Ahora hay que comprobar la hipótesis.
ver la veracidad o falsedad. Entonces, la experimentación. Cogemos dos grupos de hormigas y las sometemos a diferentes temperaturas. Ahora veamos los resultados. El 40% de nacimiento se dio en temperatura baja. Por lo tanto, el 60% nació en temperatura alta, para concluir que en verano nacerán más hormigas que en invierno. ¿Está bien? Entonces la clave es la E. Algo que también te puede valer es que este número 40% es un dato estadístico. Por lo tanto, este ítem 4 corresponde a la etapa de análisis de resultados. Muy bien, siguiente pregunta. Los ácidos grasos son componentes de. Inténtalo y la clave que te va a salir es clave enanito, la fosfatidilcolina. El tema es las biomoléculas. Entonces, la fosfatidilcolina es un fosfolípido. Por lo tanto, presenta una cabecita hidrofílica y dos colitas hidrofóbicas formadas de ácido graso. El ácido graso puede ser saturado en enlaces simples o insaturado con enlaces dobles. La cabecita presenta un glicerol y un grupo fosfato. Además de ello, presenta un radical R variable. Si el radical R es un grupo nitrogenado colina, el fosfolípido se llamará fosfatidilcolina. Si fuera serina, se llamará fosfatidilserina. Te recomiendo que aprendas la fosfatidilcolina, ya que es el fosfolípido más importante que conforma las membranas celulares. ¿Está bien? Pero es un fosfolípido, por lo tanto presenta ácidos grasos. Siguiente pregunta. Aquí está. De los siguientes ejemplos, ¿cuál de ellos carecen de secuencias de aminoácidos y de enlaces peptídicos? Inténtalo y la clave que te va a salir es clave D, la fibra de algodón. El tema es las biomoléculas. Entonces, te están preguntando cuál de ellos no es una proteína. Entonces, estudiemos las proteínas. Un anticuerpo es una proteína. La insulina también es una proteína. Recuerda que la sintetiza el páncreas, las células tipo beta. La fibra muscular también está formada de proteínas y el gluten es una proteína de reserva. Por lo tanto, como son proteínas, están formados de aminoácidos y presentan obviamente enlace peptídico. Aquí tenemos a un aminoácido, otro aminoácido, ellos se unen mediante enlace peptídico, que es tipo covalente. Aquí tenemos otro enlace covalente, el famoso puente de disulfuro, que solamente se da entre los aminoácidos cisteína, que ya fue pregunta de examen. ¿Está bien? Un aminoácido tiene la siguiente estructura, ¿no? Un grupo ácido, un grupo básico, por ese motivo es aminoácido, un hidrógeno y un radical R variable. ¿Está bien? Muy bien. Mientras que la fibra de algodón es, digamos, la expresión más pura de la celulosa. Cerca del 96% de la fibra de algodón está conformado de celulosa. Y tú sabes que la celulosa no es una proteína, por lo tanto no presenta aminoácidos, sino presenta glucosas unidas mediante enlace tipo beta. ¿Está bien? Muy bien. Siguiente pregunta. Señale verdad o falsedad en relación a la unidad estructural, fibra proteica y ubicación. Inténtalo y la clave que te va a salir es clave casita, PFBB. El tema es la célula. Entonces te tengo que explicar un poco del citoesqueleto. A ver, así como nosotros tenemos un esqueleto, la célula también tiene un esqueleto y se le llama el citoesqueleto, el cual está formado por tres cosas. Primero, los filamentos intermedios, que presentan tres tipos de proteína: la queratina, la tesmina y la bimentina, ¿correcto? La queratina asociado a células epidérmicas, cabello, uñas.
la bimentina a células embrionarias y la desmina a células musculares. ¿Está bien? Muy bien. Los microtúbulos presentan la proteína tubulina y su papel importante es formar cilios y flagelos y también los centriolos que formarán los centrosomas. ¿Está bien? Y finalmente aquí tenemos los microfilamentos que presentan la proteína actina. Su principal papel de los microfilamentos es el movimiento de la célula, la división celular, la citocinesis, ¿correcto? También la actina a veces se asocia con la miosina en las células musculares para la contracción. Obviamente recuerda que también usan calcio, ¿no? Para eso. Muy bien, entonces respondamos. Aquí está. La tubulina está presente en los microtúbulos, es verdad, y formará un flagelo en el protozoario, también es verdad. Ahora, ten aquí mucho cuidado. ¿Qué pasaría si aquí te ponen así? Flagelo de bacteria. Ahí sería falso, porque el flagelo de bacterias no presenta tubulina, sino presenta flagelina. ¿Correcto? Mucho cuidado ahí. Siguiente pregunta. Desmina, quitina y bimentina forman parte de los filamentos intermedios. Falso, ¿no? Aquí debe decir queratina, ¿cierto? Queratina. Entonces falso. Siguiente, actina y miosina están presentes en los microfilamentos, de verdad, y tienen pues la función de la citocinesis de la célula animal, también verdad. Recuerda que aquí, mira, los microfilamentos que presentan actina están siempre en la periferia. Entonces la actina se contrae, el anillo de actina, y genera la citocinesis, la división de la célula. La tubulina está presente en los microtúbulos, ¿verdad? Y genera los centriolos, también es verdad. Entonces la clave es casita. Siguiente pregunta. Algunas coenzimas, ojo, lee bien, dice coenzimas, no dice enzimas, dice coenzimas. Inténtalo y la clave que te va a salir en la 5 es clave barquito, ¿cierto? Participan en la transferencia de electrones. Muy bien. Entonces, el tema es respiración celular. Aquí está. Antes que nada te comento qué será una coenzima. A ver, existen enzimas que están inactivas, no pueden actuar. A las enzimas que son inactivas, ojo, se le llama a las apoenzimas. Para que la apoenzima pueda actuar, necesita de un cofactor. Ese cofactor orgánico, ojo, orgánico, se le llama la coenzima. Entonces la coenzima activa a la apoenzima y se convierte en holoenzima, es decir, una enzima activada. De esa manera la enzima puede atrapar a su sustrato. ¿Está bien? Muy bien, entonces esta coenzima también puede ser, aparte de vitaminas, etc., también puede ser NAT, FAT y NADP. Y tú sabes que el NAT, el FAT o el NADP siempre capturan hidrógenos y dentro del hidrógeno están los electrones. Y luego el NADP o el NADH formado transfieren los electrones. Entonces las coenzimas tipo NAT, tipo FAT o tipo NADP participan en la transferencia de electrones. ¿Está bien? A ver, entonces aquí está la coenzima, aquí está el NADH, ¿cierto? Entonces esta coenzima que es NAT captura un hidrógeno y se convierte en NADH, y luego este NADH entrega el hidrógeno a otro compuesto, o sea, lo está transfiriendo. ¿Está bien? Muy bien. Recuerda, 3 tipos de coenzimas: NAT, FAT y NADP. Los 3 movilizan, capturan hidrógenos, pero dentro del hidrógeno están los electrones. Algo final te comento que las apoenzimas o las enzimas que necesitan al NAT, FAT o NADP se llaman las famosas deshidrogenasas, ¿correcto? Muy bien. Siguiente pregunta. En la glucólisis es cierto que, inténtalo, y la clave que te va a salir es la clave B, ¿cierto? La B. Las reacciones son anaeróbicas. Entonces aquí está, mira aquí.
La glucosa ingresa a la célula, ¿está bien? Y realiza glucólisis. Cuando hace glucólisis, la glucosa se convierte hasta piruvato. Es más, glucólisis significa gluco de glucosa, lisis de rompimiento. Por lo tanto, rompimiento de la glucosa. La glucosa que ingresó se convierte hasta piruvato. Cada piruvato tiene 3 átomos de carbono. ¿Está bien? Ahora, el piruvato tiene 2 opciones. La primera es ingresar a la mitocondria para realizar pues ciclo de Krebs, etc. Y la segunda es quedarse en el citosol para realizar fermentación láctica o alcohólica. ¿Está bien? Aquí el piruvato ya no ingresa a la mitocondria cuando hace fermentación. Entonces, ya sea que el piruvato ingrese a la mitocondria, ya sea que el piruvato realice fermentación, la glucólisis siempre ocurre donde en el citosol y es sin oxígeno, es decir, una reacción anaeróbica. ¿Correcto? Anaeróbica. Ahora, en la glucólisis, este pequeño segmento, ¿cierto? En verdad son muy largo y te recomiendo que lo aprendas. Aquí está, mira, ¿ven? La glucosa en un inicio gana ATPs, usa ATPs, ¿me entiendes? Para convertirse a fructosa 1,6 bifosfato. Y este de aquí recién se rompe para continuar el camino y convertirse hasta piruvato. ¿Está bien? Muy bien. Siguiente pregunta. Específicamente la pared del cromosoma, específicamente la parte del cromosoma relacionado con el envejecimiento celular es. A ver, inténtalo. Y la clave que te va a salir es la C, ¿no? El telómero, ¿cierto? Perfecto, el telómero. El tema es bases químicas de la herencia. Entonces, aquí tenemos a un cromosoma. Este cromosoma, cada vez que se divide la célula, acortará los telómeros. Recuerda que los telómeros son los extremos de los brazos del cromosoma. ¿Está bien? Aquí también está, mira, ¿ven? La célula, cada vez que se divide, acortará los extremos telómeros de los cromosomas. Entonces, si cogemos a un niño de 5 años, le extraemos un cromosoma, el cromosoma número 15, por ejemplo, del cariotipo, y una persona de 80 años, también le extraemos el cromosoma número 15 y comparamos ambos cromosomas, el cromosoma del adulto de 80 años está más gastado respecto al cromosoma del niño de 5 años. Aquí está, mira, solo para que recuerdes las partes del cromosoma. Tenemos brazo corto, brazo largo, tenemos el famoso centrómero, que es la constricción primaria, recuérdalo. Aquí también tenemos un anillo proteico denominado cinetocoro. El cinetocoro, aquí es donde se unen las fibras del uso cromático durante la división celular, recuérdalo. Y también tenemos la constricción secundaria, que vendría a ser los satélites. ¿Está bien? Aquí no está graficado. Muy bien, ya sabes, brazo corto, brazo largo, centrómero o constricción primaria, cinetocoro y constricción secundaria o satélite. Muy bien. Siguiente pregunta es genética. La clave que te va a salir ahí es en genética la C. ¿Está bien? Casita. Ambos heterocigotos. Inténtalo. Siguiente pregunta. Con respecto a la digestión humana, relaciona. A ver, pausa el video, inténtalo y la clave que te va a salir es clave B, ¿cierto? La B. El tema es aparato digestivo. Aquí está. ¿Está bien? Muy bien. Entonces respondamos. A ver. La amilasa. ¿Quién secreta la amilasa? La boca, ¿cierto? Específicamente las glándulas salivales, que son parótida, submaxilar y sublingual. La amilasa salival también recibe otro nombre. ¿Cómo se llama? La tialina. Muy bien. La lactasa es una enzima que rompe, degrada, ¿cierto?, a la lactosa y lo secreta aquí en el intestino delgado, en el famoso jugo intestinal.
La tripsina lo secreta el páncreas en el famoso jugo pancreático, que también contiene quimiotripsina, carboxipeptidasa, nucleasas, bicarbonato, etc. ¿Está bien? Muy bien. Recuerda que el páncreas forma jugo pancreático, pero también forma hormonas, como te dije, la insulina. La pepsina lo secreta aquí en el estómago, ¿cierto? Formando pues el famoso jugo gástrico. Ahora, acá fíjate un pequeño resumen, ¿eh? Vamos a hacerlo de manera rápida. Aquí esta persona está mordiendo una manzana. Entonces, la digestión mecánica comienza en la boca con la trituración con los dientes. ¿Está bien? Y la digestión química también comienza en la boca, ya que aquí el alimento que fue triturado se comienza a empapar de la saliva. Y la saliva contiene amilasa salival. Entonces comienza la digestión química. ¿Correcto? Entonces, en la boca comienza la digestión mecánica y también la digestión química. Con la saliva, el alimento se convierte en el bolo alimenticio. Entonces te pregunto, ¿dónde se forma el bolo alimenticio? En la boca. El bolo alimenticio atraviesa la orofaringe y se dirige al esófago. Y en el esófago, a través de movimientos peristálticos, ingresa al estómago. Y lo hace a través del cardias. ¿Correcto? Cardias. En el estómago, el bolo alimenticio se convierte a quimo, ¿correcto? Que es ácido. Luego el quimo continúa y pasa al delgado y se convierte a quilo, ¿correcto? A quilo. En el delgado se absorben los nutrientes y finalmente en el grueso pues existe una alta absorción de agua y finalmente la formación de heces y serán eliminados pues mediante el ano, ¿correcto? Muy bien. Preguntas típicas. ¿Dónde comienza la digestión de glúcidos? En la boca. ¿Dónde termina? En el delgado. ¿Dónde comienza la digestión de proteínas? En el estómago, con la pepsina. Y termina en el delgado. ¿Dónde comienza la digestión de lípidos? En el delgado. ¿Y dónde termina? También en el delgado. ¿Está bien? Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Cuál de los siguientes organismos carecen de reproducción sexual? A ver, inténtalo. Y la clave que te va a salir es la E, ¿cierto? Una procariota unicelular. Las procariotas, es decir, las bacterias, no presentan reproducción sexual. No te confundas con la conjugación parasexual, es distinto, ¿eh? Las bacterias sí presentan conjugación parasexual, que es un evento donde intercambian el ADN extracromosómico, también llamado plásmido, pero simplemente intercambian ADN para poder adaptarse, para ser más fuertes, pero no es un tipo de reproducción sexual, que te claro eso. Entonces aquí está, mira la bacteria, la procariota, mira cómo se divide. Aquí está, fíjate, mira la bacteria procariota, no tiene núcleo, forma el mesosoma de tabique, el cual se une y la célula procariota queda dividida. ¿Te das cuenta? Eso no es sexual, es tipo asexual y se llama, ojo, se llama la famosa bipartición, no se llama mitosis. Las procariotas no hacen mitosis porque justamente no tienen núcleo. La mitosis sería así, mira aquí, ¿ven? La mitosis. Una célula eucariota, aquí está el núcleo, mira, centriolos, centrosomas, se dividen en anafase, citocinesis a cada dos células, ¿te das cuenta? Y esto no es mitosis, es fisión binaria o bipartición, pero es tipo asexual. Muy bien. Siguiente pregunta. Cuando una población de ciervos es separada geográficamente de la población original por el surgimiento de una montaña y luego ocurre aislamiento genético, entre la nueva población y la población ancestral, se dice que ha ocurrido. A ver, inténtalo. Y la clave que te va a salir es clave barquito, ¿cierto? Barquito. Especiación alopátrica. Esta pregunta es bien típica de la agraria. Entonces el tema es evolución.
Evolución. Aquí está, mira, ¿ven? Aquí tenemos a la población original, pero luego aparece una barrera geográfica. Podría ser una cordillera, un volcán, podría ser un lago, un río, etc. Entonces, las especies quedan separadas y luego de cientos de miles de millones de años, cada especie evoluciona de forma distinta, de tal manera que si nosotros traemos este individuo aquí, no se pueden reproducir, ya que se formó una nueva especie. ¿Entienden? Entonces, este individuo ya no puede reproducirse con su otro vecino, porque son especies distintas. Es decir, aquí nació una nueva especie. Antes era uno solo, ahora son dos. Entonces ha ocurrido una especiación. Y como el motivo es una barrera geográfica, se denomina especiación alopátrica. Alopátrica. Si no existe esto, se llamará especiación simpátrica, que es más común en plantas, no tanto en animales. Muy bien. Siguiente pregunta, la 12. ¿Cuál de las siguientes características identifica a los organismos del reino protista? El tema es taxonomía. Inténtalo y la clave que te va a salir es la C, ¿cierto? Los protistas pueden ser autótrofos o heterótrofos. Entonces, fíjate aquí. El reino protista, para comenzar, fue propuesto por Haeckel. Correcto, Haeckel fue el que propuso el reino protista. Hasta antes de él solamente había animal y plantae. El reino protista presenta dos grupos bien marcados, las algas y los protozoarios. Las algas son autótrofos y los protozoarios heterótrofos. Por lo tanto, la clave es la C. ¿Está bien? Ahora te comento brevemente. Dentro de las algas tenemos a las diatomeas, que son algas unicelulares, y su papel más importante es que forman parte del fitoplancton, recuérdalo, fitoplancton de diatomeas, y contienen sílice en la pared. Tenemos también a las algas verdes llamadas las clorofitas. Son importantes porque estas dieron origen a las plantas actuales, a las plantas evolucionadas, ¿correcto? Recuerda, ya fue pregunta de examen, ¿eh? Las clorofitas o algas verdes dieron origen a las plantas actuales. ¿Por qué motivo? Porque estas presentan celulosa en la pared, presentan almidón también, también tienen cloroplastos. Son muy parecidos a las plantas actuales. Las algas pardas también se llaman las feofitas. Estas son las famosas algas gigantes que logran medir 60 metros, pues. ¿Está bien? Las algas rojas llamadas rodofitas, pues, son las que forman los arrecifes de coral. ¿Está bien? Muy bien. Mientras que aquí tenemos a los protozoarios, por ejemplo, si el protozoario se mueve mediante cilios, se denomina pues el famoso ciliado, como el paramecio. Si el protozoario se mueve mediante pseudópodos, o sea, falsos pies, se denominará sarcodinos. Entonces, una ameba es un sarcodino, ya que se mueve mediante falsos pies, pseudópodos. Mientras que, de repente, una eulena que se mueve con un flagelo se le llama mastigóforo. Entonces, según la agraria, los protozoarios se dividen mediante locomoción. Si se mueve con cilio, ciliado. Si se mueve con pseudópodos, ¿cierto? Falsos pies, se llamará sarcodinos. Si es con flagelo, mastigóforos. Y si no se mueve, se llama esporozoos. Correcto, esporozoos. Muy bien, ejemplos. Ejemplo de ciliado, el paramecio. Un protozoario que vive en agua estancada y que no es parásito normalmente. Ejemplo de pseudópodos de sarcodinos, las amebas, que también no suelen ser parásitos. Ejemplo de mastigóforos, tenemos aquí, por ejemplo, la famosa giardiasis, o también pues la que causa la famosa Trypanosoma brucei, la que causa la enfermedad del sueño africano y se transmite con la mosca tsetse, ¿correcto? Y dentro de los esporozoos que no se mueven tenemos pues al Plasmodium vivax, que causa la malaria o también llamado paludismo. ¿Está bien? Muy bien. Siguiente pregunta. 13. Un investigador realiza un inventario de especies en la Reserva Nacional
las Lomas de la Chay. Entonces está documentando. A ver, inténtalo. Y la clave que te va a salir es clave casita, ¿no? La biocenosis. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Entonces el tema es ecología. Aquí está. Entonces el investigador está estudiando las especies. Entonces las especies vivas conforman la biocenosis, ya que lo que no está vivo es el biotopo. Aquí está, mira, ven. El ecosistema vendría a ser las Lomas de la Chay. Entonces, la parte viva vendría a ser la biocenosis, ¿correcto? Y la parte que no está viva, por ejemplo, la precipitación, la temperatura, la tierra, la humedad, etcétera, es la parte abiótica que no está viva y se llama el biotopo. Si nosotros juntamos el biotopo y la biocenosis, me conformará el ecosistema, ¿correcto? Muy bien, entonces el científico está estudiando a las especies, por lo tanto la biocenosis, clave C. Algo muy importante es que acá fíjate por favor, organismo, un conejo, población, conejos, comunidad y finalmente si a la comunidad le agregamos el medio ambiente se convierte en ecosistema. Entonces a veces en el examen no está la clave biocenosis, ¿correcto? Mira, ambos son ecosistemas. Entonces, si la clave que no está no es biocenosis, estará la clave comunidad, ya que son sinónimos. ¿Te das cuenta? Si a la biocenosis yo le agrego el biotopo, me da ecosistema. Si a la comunidad yo le agrego el medio ambiente o biotopo también si quieres, me dará también el ecosistema. Son sinónimos. Y finalmente tenemos la siguiente pregunta. La quema de bosques se relaciona directamente con... A ver, inténtalo. Y la clave que te va a salir es... Clave B, ¿cierto? La pérdida de biodiversidad biológica. Aquí está, mira. La quema de bosques. A ver, descartemos claves. La lluvia ácida, ¿cierto? Se genera debido a la actividad de la metalurgia. La metalurgia genera óxido de azufre y también óxido de nitrógeno. Ambos óxidos se combinan en la atmósfera con agua y generan pues ácidos. O sea, la lluvia se vuelve ácida, ácido sulfúrico y ácido nítrico. Entonces esa lluvia que contiene ácidos cae, ¿me entiendes? Y causa perjuicio al suelo, a las aguas, etc. Comienza a acidificar. ¿Está bien? Recuerda, óxido de azufre y óxido de nitrógeno, producido por la metalurgia. El incremento del agujero de la capa de ozono es debido a la acción de los clorofluorocarbonados, de los famosos CFC, que se emitían antes pues en los equipos refrigerantes, espumantes o también como elementos propulsores de aerosoles. Todos esos generaban CFC. El CFC contiene cloro, carbono y flúor, pero únicamente el cloro es el que daña la capa de ozono. Muy bien. La erosión hídrica, por ejemplo, se da cuando una montaña, cuando un pequeño colina no tiene vegetación. Entonces, llueve, precipita y la lluvia arrastra la tierra hasta puede generar huaicos o también llamados deslizamientos, ¿correcto? Muy bien, entonces la clave es pues que un incendio, la quema de bosques, causa la pérdida de biodiversidad. ¿Te das cuenta? Hay un dicho que dice lo siguiente. Es más peligroso. Así mejor, a ver. Tú no puedes matar a ningún animal, pero simplemente si tú matas, si tú destruyes su hábitat, habrás destruido a casi todos los seres vivos. ¿Entiende? Más peligroso que lanzar una lanza es destruir el hábitat. Imagínate tú si destruyes el hábitat del oso polar. El oso polar se muere, pues, porque solamente se ha adaptado a vivir en el polo sur. A pesar que tú no mates a ningún oso polar, al matar su hábitat, se mata indirectamente la especie. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, chicos, ojalá que te haya gustado el video. Por favor, dale un me gusta, suscríbete y sobre todo, compártelo con los que lo necesitan.
Conmigo será hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias por tu atención. Estudia mucho. Estudia mucho porque yo sé que si estudias lograrás afrontar con éxito el examen. Recuerda, el que estudia, sí o sí ingresa. ¿Está bien? Muy bien, hasta la próxima.